Esto es Agente Deportivo. ¡Arrancamos! Pues nada, amigos, estamos ya en la cuarta sección o el cuarto capítulo de este maravilloso podcast y le ha tocado el momento de hablar a la gestión deportiva. Como os comenté en capítulos anteriores, el podcast va dirigido a aficionados, a jugadores y a directivos dentro del mundo del deporte en todas sus vertientes y deportes. Entonces, un aspecto fundamental, bajo mi punto de vista, es la gestión de la carrera dentro de un club, de los jugadores a lo largo de su carrera, o incluso también de un aficionado que en un momento dado pues quiera gestionar un viaje, gestionar una participación a algún deporte en el que esté inscrito y necesite pues de financiación o de gestión de esas finanzas que va generando a lo largo de su carrera. Y bueno, y qué mejor que traer aquí a colación el tema de las finanzas. Voy a repasar con vosotros unos podcasts que yo sigo y he estado escuchando a lo largo de estos 2 últimos años fundamentalmente y que me han dado, la verdad que yo, que pese a tener una formación académica de economista, aunque mi profesión es la de agente, como ya os comenté, pues he aprendido muchísimo en estos 2 últimos años, mucho más de lo que se puede aprender en la misma carrera. Pues nada, arrancando ya con los podcasts, yo destacaría el primero de ellos, se llama Más Dividendos. Más Dividendos nació como un foro entre básicamente ingenieros y gente afines a las nuevas tecnologías que tenían curiosidad por conocer nuevos aspectos del mundo financiero más allá de la sucursal de turno que tenemos cerca de casa y que te asesoran de aquella manera. Y se juntaron un grupo de amigos y la verdad es que han montado un podcast muy interesante con un foro detrás y allí si bien tienen capítulos más de carácter general, pues también entran al detalle con las finanzas. Y allí pues se tratan temas de actualidad financiera, llevan invitados de renombre y tratan aspectos del tipo acciones más de valor, acciones más de crecimiento, fondos de inversión, diferentes conceptos que igual os parecen un poco lejanos, pero que poco a poco, si escucháis estos podcasts y los episodios en los cuales nos estemos centrados en el apartado de gestión, que traeremos como mínimo una vez al mes, pues os empezarán a sonar familiares. El segundo podcast que quería resaltar en el capítulo de hoy es Píldoras del Conocimiento. Su director y presentador es Fernando Alonso, se llama como el célebre corredor de Fórmula 1. Y Fernando la verdad es que es una persona inquieta, es profesor universitario, también es ingeniero y de la nada pues también empezó a aprender y a difundir y a divulgar hasta el punto que pues también estoy realizando un curso que él imparte en su página web y también está muy bien porque va de menos a más, lleva invitados, explica muy bien con los invitados pues los conceptos financieros fundamentales para poder entender y a partir de ahí pues hacer tus propios análisis e invertir. Y la verdad que me gusta traerlo aquí porque junto a Más Dividendos podríamos decir que son los podcasts de referencia en estos 2 últimos años que he venido escuchando de finanzas y desde ahí pues he ido diversificando a otros. Vamos a seguir
con el podcast de Value Investing FM. Este podcast está dirigido por dos personas que lo llevan, la verdad, que estupendamente, porque se complementan muy bien. Uno de ellos es Paco Lodeiro, que es economista y abogado también, bueno, y es un enamorado de las finanzas, y lleva todo lo que es la parte más de acciones no referidas, podríamos decir, a materias primas. Y el otro presentador o copresentador sería Adrián Godás, que es también economista y está más especializado en todo el tema de materias primas. Ellos pues también tienen capítulos de resúmenes semanales, monográficos y también llevan muchos invitados, generalmente centrados en fondos de inversión, donde pues exploran diferentes compañías y entran un poquito más al detalle de su experiencia y sus conocimientos a lo largo de sus diferentes trayectorias profesionales. Destacar aquí que tienen además un par de cursos, uno más centrado en acciones, no materias primas, y el otro más centrado en lo que son materias primas, que está muy bien, que son gratuitos e introductorios. Y bueno, este tercer podcast lo traigo porque considero que es accesible a todo el mundo, es un podcast también que te da una realidad muy clara de lo que es el mundo de las finanzas. Y nada, aquí lo tenéis, ¿eh? Si queréis le podéis pegar un oído. Bueno, y ya por un poco concluir el aspecto más genérico de las finanzas, me gustaría resaltar un podcast, porque aquí en España sobre todo hay mucha afición a lo que es la inversión en inmuebles, que lo descubrí hace poco, precisamente a través del curso que venía realizando con Fernando Alonso en Píldoras del Conocimiento, y se llama Libertad Inmobiliaria. Es un podcast muy ameno, muy interesante para todo aquel que o bien esté dentro del mundo de la inversión inmobiliaria o quiera introducirse en él. Y bueno, está centrado en entrevistas a gente que está invirtiendo o que ha invertido, desde compra para alquilar, compra-venta, alquiler de bajos, diferente tipología de inversión en activos reales. Muy interesante. Si queréis, también le pegáis un oído y me podéis comentar a través de las vías, con mail o en los podcasts, qué tal, qué os ha parecido el que os estoy presentando. Bueno, y finalmente, como este es un podcast, evidentemente, de información deportiva, más que información deportiva, de adaptación de la actualidad deportiva al, al aspecto más de gestión, de desarrollo personal, de marketing deportivo, pues me gustaría traer el podcast La Bolsa del Deporte. La Bolsa del Deporte. Allí, bueno, pues son entrevistas, pequeñas entrevistas a deportistas famosos y no tan famosos que tienen cierto vínculo con la actualidad financiera, invierten o tienen ciertas nociones y es una manera de acercar este mundo directamente al deportista. Aquí intentaré yo también, dentro de mis limitaciones, pues acceder también a aquellos personajes o deportistas que nos puedan aportar cosas interesantes en este plano de gestión o de finanzas y traerlos pues cada cierto tiempo. Este podcast también os lo recomiendo. Hemos dicho que se llama La Bolsa del Deporte. Pues nada amigos, esto es todo por este episodio número 4, dedicado a la gestión deportiva, enfocado eso sí en las finanzas, pues porque al final es un poco el motor de aquel deportista, de aquel directivo o aficionado al deporte. De una manera u otra acabamos teniendo ciertos ahorros y estos ahorros, pues bueno, muchas veces
mal orientados, ¿no? Como decía, por nuestra sucursal de turno bancaria o porque no hemos tenido acceso a ciertos podcasts o información relevante que nos permitan gestionar nuestro dinero, pues puede ser de un interés grande. Pues nada, esto es todo. Voy a intentar dejaros todo en las notas del programa. Podéis suscribiros a mi newsletter con el nombre Combiletter. Allí adapto la información deportiva semanal de todos los deportes a estos aspectos que estamos tratando en el podcast, es decir, al aspecto de desarrollo personal, de marketing deportivo, más concretamente de marketing online, el aspecto de gestión, y luego dejaremos un día al mes para tratar, que será un poquito ya el próximo episodio, donde concluiremos esta primera serie, para tratar historias que nos evoquen, nos aporten ciertos aspectos que podamos luego llevárnoslas a estas materias que hemos ido tratando hasta el capítulo o hasta el episodio de hoy. Pues nada, chicos, feliz semana y nos vemos en el próximo capítulo.